San Antonio, una radio diferente. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe1380.com. Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que pueden tener ustedes sobre la liturgia. Viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to María a lo largo de estos días, porque yo sé que María... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes el Padre Eleodoro Lucatero para conversar con ustedes acerca de temas de interés sobre la liturgia. Les doy un caluroso saludo a todos aquellos que se nos sintonizan a través de la radio en la amplitud modulada del 1380 de Virgen de Guadalupe Radio. Aquellos que también se pueden conectar con nosotros a través del internet o a través de la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. También un caluroso saludo a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de el Zoom. Todos ustedes, gracias por estar presentes en esta hora de conversación sobre algunas cuestiones litúrgicas. Continuando con lo que nosotros ya habíamos iniciado en nuestra conversación del miércoles pasado, que es el celebrar dentro de la liturgia es la celebración del misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Es el misterio pascual. El misterio pascual que se refiere a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio pascual se halla en el centro o en el corazón de la liturgia. La expresión litúrgica del misterio pascual de salvación se halla así su enraizamiento, o sea, está enraizado esta idea o esta realidad del misterio pascual a partir de Cristo, que es el misterio pascual. Jesucristo es ese misterio que nos hace no solamente vivir los misterios de nuestra salvación, que por su pasión, muerte y resurrección nos ha conseguido el perdón de los pecados, la vida eterna, pero también conectarnos con la divinidad. Nosotros ser dignos de poder estar en la presencia del Señor, celebrando los sagrados misterios. Como dice también la oración o la plegaria litúrgica de la Eucaristía, la plegaria eucarística número 2, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. O sea, esa es parte de ese misterio pascual que nosotros, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y entonces,
Este número que quiero citarles es el número 6 del Sacrosanctum Concilium. Es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que nos dice lo siguiente: así como Cristo fue enviado por el Padre envió a Jesucristo al mundo. Y dice, así como fue enviado por el Padre, también Jesucristo a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Dice, no solamente los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre. Dice, ese es parte del anuncio que se llama el querigma. Dice, no solamente los envió a anunciar el querigma de la salvación, dice, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos. O sea, no solamente Jesús envió a los apóstoles a anunciar el querigma de la salvación, sino que también los envió a realizar la obra de salvación. ¿Cómo se realiza la obra de salvación? En la liturgia. Realizar la obra de salvación se hace a través de la liturgia. No hay otro medio para nosotros, como iglesia, de realizar el misterio de salvación que a través de la liturgia. Búsquenle ustedes por cualquier lado si hay una manera alterna de la iglesia de realizar la obra de la salvación. No hay otra más que a través de la liturgia. Lo demás es anuncio, lo demás es ser testigos, lo demás es dar testimonio de que Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, nos libró de las garras del demonio y de la muerte y del pecado. Pero celebrarlo o hacer realizar la obra de salvación, solamente la iglesia lo puede hacer a través de la liturgia. Y entonces dice, esta obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos. El sacrificio se está refiriendo a la Eucaristía y los demás sacramentos. Dice, y en torno al sacrificio y a los sacramentos, en torno a eso gira toda la liturgia de la iglesia. Toda la vida litúrgica de la iglesia gira en torno a esas realidades que son el sacrificio y los sacramentos. La iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual. La iglesia nunca ha dejado, desde su principio, nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual. O sea, que desde siempre y para siempre, la iglesia siempre ha celebrado la Eucaristía, los sacramentos, la liturgia de las horas, etcétera, etcétera. Dice, la iglesia nunca ha dejado de celebrar estos misterios. Y luego nos refiere a San Lucas 24:17, dice, leyendo, cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte.
hace presente de nuevo la victoria y el triunfo de su muerte, la muerte de Jesucristo que nos consiguió por medio de ella el perdón de los pecados, la salvación. Entonces, y luego también parte de esta celebración eucarística es el dar gracias, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable de la salvación. Ese don inefable lo tenemos nosotros en Cristo Jesús para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Este es el pasaje de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia número 6. Ahora, sin interrupción, sin explicación, les voy a leer ahora una vez más el pasaje de esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia que nos habla sobre el misterio pascual, ¿sí? El misterio pascual. Así como Cristo fue enviado al Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. La Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, esta es una manera muy interesante de presentarnos a nosotros el misterio pascual de la manera en que lo ve la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Por otra parte, la celebración pascual se remonta también a la Constitución primera del pueblo de Dios con motivo del Éxodo. O sea, vamos a decir que encuentra una conexión del misterio pascual con el momento en que Dios pasa salvando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que los conduce a través de las aguas del Mar Rojo y los lleva al otro lado, al otro lado de lo que era de Egipto, al otro lado del Mar Rojo, manifestando la liberación de la esclavitud. Entonces hay una conexión de misterio pascual de liberación. Liberación en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Liberación de la muerte y del pecado, del dominio del demonio, y la muerte y el pecado. Esa es la liberación de los cristianos a través de la muerte de Jesucristo, que nos hace pasar por las aguas del bautismo a una vida
libre de pecado, libre de la muerte, libre del yugo del demonio. O sea, tienen, vamos a decir, que este misterio pascual se remonta a esta conexión del Éxodo. El Éxodo, un momento de liberación por parte de Dios hacia el pueblo de Israel que los libra de la esclavitud de Egipto, y que entonces encuentra esa conexión con el evento salvífico de Jesucristo, que por su pasión y su muerte también a nosotros nos libera de la esclavitud del demonio, de la esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte. Entonces, y es en ese contexto de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto que se constituye la alianza del pueblo de Israel, que es la alianza sinaítica, la alianza en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y entonces, así como se constituye aquí esta alianza, para nosotros la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo constituye la nueva alianza, la alianza de aquellos que hemos sido liberados de la muerte y del pecado por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cualquiera que sea la fuerza de su significación primaria y sus relaciones con las fiestas de primavera en el pueblo de Israel, la Pascua judía, la Pascua del pueblo de Israel al salir de Egipto enriquecido con toda una orquestación simbólica y espiritual, necesariamente para nosotros es esa conexión con la Pascua de Cristo, el misterio pascual, ¿sí? Y entonces, claramente el punto aquí es hablar sobre el misterio pascual como aquello que celebra la liturgia de la Iglesia en una manera que lo actualiza, que hace presente el misterio pascual cuando celebra en la liturgia estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que al celebrarlos se hace presente en cada uno de los que celebran el misterio pascual, experimentan una y otra vez esa liberación, ese misterio que Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, nos libera del pecado, de la muerte, del demonio. Entonces, cada vez que celebramos que ese misterio se hace presente en nosotros. Es decir, que esa es la misión de la Iglesia, hacer presente los misterios de la salvación, el misterio pascual. Jesucristo fue enviado por el Padre para realizar este misterio pascual de salvación, su pasión, muerte y resurrección, y Él a su vez envía a los apóstoles, es decir, envía a la Iglesia para que siga realizando este misterio pascual. No sé si se entienda esta secuencia de eventos, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y Jesucristo, que fue el Padre quien envió a Jesucristo a realizar este misterio, y Jesucristo mismo que envía a la Iglesia, y la Iglesia actualiza y realiza este misterio de salvación cada vez que celebra estos misterios dentro de la liturgia. ¿Sí? A ver, quisiera ponerme en contacto con ustedes para que
ustedes quiero escuchar su reacción o sus opiniones, o si algo no quedó muy claro, puedan ustedes tener la libertad de preguntarme. ¿Sí? Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues a veces no tenemos tantas preguntas porque todo lo que usted nos explica lo explica muy claro. Muy bien, gracias. Entonces, sí, muchas gracias. No sé si alguien de aquí del grupo que tenga una pregunta. Está Rosy, Elvia, Maurice, Elena, Cheito, Betty, Aurelia y Olga. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien de ustedes? Creo que no. No, muy bien. Que nos bueno, está quedando muy claro, padre. Y si no hay preguntas, ¿tienen comentarios o reacciones a esto que he estado tratando de explicar sobre lo que es lo que la liturgia encierra como el misterio pascual, que cuando celebramos la liturgia nosotros estamos celebrando el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay comentarios acerca de cómo en la liturgia celebramos el misterio pascual? El comentario que yo tendría, que usted menciona la Eucaristía, la salvación de nosotros, sí, como la oración que dice que en el último momento, la oración de la providencia, dice que no nos falte el vestido, el sustento, pero sobre todo, como dice el último en el último momento, el sacramento, que es la unción de los enfermos, pero sobre todo el alimento del alma, que es la Eucaristía, que nos acompañe, sobre todo en el último momento, para nuestra salvación del alma. Sí, y ese todavía abarca todavía más que la salvación del alma. Abarca la salvación de la persona completa. Que si hablamos simplemente de la salvación del alma, es como si estuviéramos haciendo una división de la persona humana, y como si el alma fuera una parte y el resto del ser humano fuera otra. Entonces la salvación es integral, ¿sí? Es que nunca nos falte, dice la oración, casa, vestido, salud, sustento y los santos sacramentos en los últimos momentos. Es decir, que si nosotros constantemente celebramos, no solamente esperarnos hasta el último momento para celebrar, para tener a nuestro alcance los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía como viático, sino que tiene significado en nuestro caminar de fe constantemente celebrar esos sagrados misterios que nos van alimentando y nos van dando la salvación constantemente, ya desde aquí, de ahora, en nuestro caminar de fe. Y que entonces, sí, el viático tiene esa gran importancia como aquel alimento que nos va a sostener en ese tiempo entre pasar de esta vida a la otra, pero en ese tiempo de la otra vida, el tiempo que nos tome para llegar al momento ya de estar contemplando la gloria de Dios, de contemplar a Dios cara a cara. Pero es importante que también ese sacramento de salvación, que es la Eucaristía, y los demás sacramentos, sigamos viviéndolos aquí, todavía cuando estamos todavía muy, en cierta forma, muy activos todavía en nuestra vida, en este caminar de fe, y tener esa actualizar en nosotros constantemente, domingo a domingo que celebramos la Eucaristía, esos misterios que nos dieron la salvación, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que experimentamos su salvación cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿sí?
y que no sea esperarnos para el último momento. El último momento se extiende, es como si fuera una extensión de la vida sacramental que hemos vivido en nuestro caminar de fe, de la vida de experimentar constantemente nosotros la presencia misteriosa de Dios en nosotros. ¿Entiende ese punto? Sí, Padre, muchísimas gracias por aclararlo. Muy Gracias. bien. No, de nada, para servirles. Padre, Sí. bueno, Sí. no sé si me escuchan bien, es que yo tengo mucho problema con el internet. No, pero sí Pero escuchamos bien. Adelante. Creo que lo que usted está explicando ahorita, la liturgia en este tiempo, pues yo pienso, a mí me quedó un poco claro. Pero, ¿cómo nosotros, bueno, yo desafortunadamente, yo lo he dicho cada vez que participo, no puedo comulgar, Sí. pero ¿cómo se puede entonces vivir este misterio cuando, es que, mire, hay veces que uno escucha a unos sacerdotes, ¿verdad? Escucha uno reflexiones, escucha uno que nos hablan del evangelio, pero cada quien tiene su punto de vista. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros o cómo nosotros podemos estar conscientes de que es necesario la comunión, vivir ese sacramento tan, para mí yo pienso es algo hermoso para los que lo pueden hacer? Gracias. Pero nos han dicho que si voy a la comunión y aunque yo me haya confesado, aunque estoy en la Santa Misa, a llegar a tiempo y todas esas cosas, perdón, pero dice, si en el camino te encontraste con alguien y de alguna manera simplemente con que lo quedes mirando mal, ya cometiste una falta y esas cosas no puedes ir y remediarlo con el hermano. ¿Sí? Entonces nos dicen de esa manera, cuando tú ya vas a comulgar, en vez de que tú comulgues, tengas esa comunión con el Señor, lo que comes es el demonio. Entonces digo yo, ¿de qué manera? Porque de alguna manera pues somos humanos y siempre con cualquier cosita reaccionamos de diferentes formas. Sí. A veces, aunque uno dice que uno no se enoja, pero sí siente uno como ese sentimiento de tristeza, de dolor, porque alguna otra persona, algún hermano o algo te hizo algo, pero aunque tú le hayas dirigido ya la palabra, sientes como ese rechazo aún, no vas bien del todo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir, bueno, cometí, aunque no es muy, muy grande la falta, ¿puedo o no puedo comulgar? Sí. Porque también dejar de comulgar, dicen, es un pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo podemos vivir esto? No sé si me entendí. Sí lo entendí perfectamente. Gracias. Déjame ver si en la manera de reaccionar a tu comentario crees que lo entendí. Mira, nosotros, por más justos, por más que estemos tratando de vivir dentro de la gracia de Dios, nosotros nunca podremos estar plenamente sin haber cometido faltas, aunque sean de tipo venial, un mal modo, una reacción de coraje, una reacción de frustración. Todos esos son pecados veniales. Los pecados veniales, dice, no matan el amor, pero sí lo hieren. Pero a diferencia del pecado mortal, que sí mata el amor. Y que entonces en el pecado mortal hay la necesidad imperante de buscar el perdón. También lo buscamos con los pecados veniales en cuanto que nosotros nos confesamos regularmente, tal vez una vez por mes, por decirlo así. Es una manera de estarnos checando de que
cómo andamos. Si no, y si no lo hacemos, nos vamos haciendo, como dice el dicho, la expresión popular, nos hacemos de la manga ancha. Pero a final de cuentas, nosotros nunca estaremos completamente libres de ciertos pecados veniales. Como te digo, vamos a misa y en el camino ya vamos discutiendo el esposo con la esposa o porque se están peleando ahí, etcétera, etcétera. Entonces, nunca, si así fuera, si estuviéramos totalmente libres de pecado, nadie sería digno de comulgar. Nadie sería digno de comulgar, ni el mismo Padre. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es que la misma Eucaristía, la misma celebración de la Eucaristía es un sacramento de reconciliación. Este sacramento que nos reconcilia contigo traiga la paz y la salvación al mundo entero. Dice, este sacramento que nos reconcilia. Luego hay otro momento en la liturgia, en los ritos de introducción, en el cual decimos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Es una manera de ponernos en la presencia de Dios y pedirle que Él tenga misericordia de nosotros, porque a pesar de todos nuestros esfuerzos y a pesar de la gracia en nosotros, siempre cometemos pecados. Y entonces, para entrar a la presencia de Dios, le pedimos a Cristo que tenga piedad de nosotros, para que Él nos libre de nuestros pecados y podamos entrar en la presencia de Dios en la liturgia. Por eso decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y luego está el que diga el sacerdote, el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonces, hay elementos dentro de la celebración eucarística en que nosotros nos ponemos a la misericordia de Dios, porque a pesar de todas las gracias que recibamos, siempre cometemos pecados. Nunca estaremos completamente 100% libres de pecado. Por medio de por nuestra parte humana, por la gracia de Dios, sí estaremos libres de pecado, pero esa es la gracia que Dios nos concede cuando celebramos los sagrados misterios. Entonces, una vez más, si estrictamente observáramos la regla de estar completamente libres de pecados, nadie podría comulgar, puesto que constantemente la gracia de Dios opera en nosotros para perdonar nuestros pecados. Confiamos que al celebrar en la Eucaristía los misterios de nuestra salvación, ahí también hay perdón de los pecados, que decimos este sacramento o este sacrificio que nos reconcilia contigo, es un sacramento de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Ahora, tenemos el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del perdón de los pecados. Ese no necesariamente vamos a tener que estar confesándonos para poder comulgar, confesándonos y poder comulgar. No, esa sería una manera muy escrupulosa de ver el sacramento. El sacramento lo usamos solamente si he caído en pecado mortal o de confesarme periódicamente para estar reajustando y reafinando mi relación con Dios y con los demás. Pero la Eucaristía, en esa siempre somos llamados, si estamos en disposición de recibir la comunión, siempre estamos llamados a recibirla, aunque aquí y allá hayamos cometido algunos pecados veniales. No sé si quedó clara la respuesta de acuerdo a lo que tú me preguntabas. Completamente clara, Padre. Muchas gracias. Esa era otra pregunta que tenía, porque he escuchado que muchos van cada semana a confesarse, o si es posible más seguido,
pero un padre dice, bueno, escucho la misa en las mañanas y dice que por lo menos son de 2 a 3 veces al año. Y digo, entonces, ¿por qué hay personas que se confiesan tan seguido? Sí. Creo que ahí se interrumpió la comunicación. A ver, sí que había dicho conexión, pero en fin, una vez más, te vuelvo a aclarar, nosotros a veces podemos tener una actitud muy escrupulosa, que a veces queremos confiar más en nuestra manera de querer estar siempre puros y tenemos que estar más dispuestos a recibir la misericordia de Dios constantemente, que es la que nos perdona nuestros pecados. Y entonces, confesarse 2, 3 veces al año, eso sería lo mínimo, ¿verdad? Pero lo más así una espiritualidad de vivir y aprovechar las gracias que nos da el sacramento de la reconciliación, pues yo diría por allá por lo menos una vez al mes. La confesión, como les digo, no es que nosotros por el confesarnos una vez al mes o cada 2 meses es porque hayamos hecho algún pecado mortal, pero porque a través de la acumulación de pecados veniales se pueden ir haciendo mayores y convertirse luego, si no tomamos cartas en el asunto, se pueden convertir en pecados mortales. Entonces, por eso el aprovechar la gracia del sacramento de la reconciliación periódicamente es una manera de afinar nuestra relación con Dios, como afinamos una guitarra. La guitarra, si no la afinamos de vez en cuando, pues va a estar desafinada. Así también nuestra relación con Dios y con los demás estaría desafinada si no estamos checando constantemente cómo afinar eso, buscando la gracia de Dios en el perdón de los pecados. ¿Sí? Sí, padre, muchas gracias. Pues ahora sí que tengo cómo explicarle a mi niña, porque es mi niña la que en su momento me dijo en un domingo que ella no iba a comulgar. Apenas está empezando con la comunión y me dice, yo no voy a comulgar. Y le digo, ¿por qué? Sí, porque no me he confesado. Y si yo no llevo mi corazón limpio, pues no voy a recibir al Señor. Yo me quedé así pensando, dije yo. Y luego escuchamos, le digo, por eso es que a veces no es bueno, creo, escuchar a muchos sacerdotes porque nos confunden. Y ahorita pues ya me dio usted la respuesta para poder explicarle a ella. Muchas gracias, padre. De nada, para servirle. Ahora quiero leer un par de comentarios de Teresa Olvera que se comunica con nosotros a través del Facebook, la página de Facebook. La primera es de que nos dice, sin los sacramentos nosotros no podemos hacer nada. Obviamente que los sacramentos son ese alimento constante que nos da la gracia de Dios para darnos la fuerza de seguir caminando mientras somos peregrinos en este mundo. Y es la manera en que se actualiza la salvación que nos ganó Jesucristo por el misterio pascual. Así es que los sacramentos son parte esencial de nuestra vida, pero sobre todo el sacramento de la Eucaristía. Y luego también nos hace el otro comentario. Padre, yo escuché que hasta para hacer la comunión espiritual es necesario estar en gracia. Eso es así. Bueno, siempre para recibir cualquier gracia presupone también estar en esa gracia de Dios. Pero una vez más vuelvo a aclarar que sí buscamos la manera de estar reconciliados con Dios, con los demás y con uno mismo a través del sacramento de la reconciliación.
una manera de recibir gracia. La reconciliación no es la única manera de recibir gracia. Hay otras fuentes de gracia de Dios que constantemente nos hacen estar en gracia, valga la redundancia, y que entonces debemos aprovechar todos esos momentos sacramentales en la liturgia, sobre todo la de la Eucaristía. El participar en la misa ya es una gracia. Ya es una forma de buscar el perdón de los pecados. Les digo, el de la confesión es más que nada, sobre todo si hemos cometido un pecado mortal. Pero con frecuencia lo hacemos o regular, periódicamente lo hacemos para, aunque hayamos tenido pecados veniales, esos pecados veniales los mantengamos como diciendo, hay que tener un espíritu de vigilancia, no sea que caiga yo en que todo me da igual y que entonces los mismos pecados veniales, a final de cuentas, si no les pongo atención, también se llegan a convertir en pecados mortales, ¿sí? Entonces, ese es el propósito del sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, pero los otros sacramentos también son fuente de gracia. Y estar en gracia sí es necesario para participar de la vida sacramental de Cristo, la vida sacramental de la Iglesia. Muy bien. Pues entonces... Padre, sí. Perdón, tenía una pregunta. Diga. El otro día cuando iba a la misa, que voy los lunes y martes a misa y viernes, que le dije a mi esposo, me voy a ir a confesar, y él me pregunta, ¿y en qué momento tú sabes que te debes de confesar? Le quería preguntar, ¿está bien? En mi sentir, en mi pensar, cada vez que me voy a confesar, lo siento en mi alma esa necesidad de acercarme a la confesión. ¿Está bien? Yo creo que cada persona en su propia espiritualidad sabe lo que necesita para recibir gracia. Y entonces hacerle caso a tu espíritu, que es el Espíritu Santo que habita en ti, es una manera de ser dóciles a la inspiración del Espíritu Santo que me invita. Necesito el sacramento de la reconciliación, necesito la gracia del perdón de los pecados y me acerco. Pero esa sería una forma, es decir, el Espíritu de Dios en mí me llama a que me acerque y debo de ser dócil. Y si no fuera por la misma docilidad al Espíritu Santo, que lo sea como una disciplina, la disciplina de acercarme al sacramento de vez en cuando. No tiene que ser que diga yo, ay, es que cometí un grave pecado, ay, es que me pasó esto y necesito ir a la confesión. No, a veces ni siquiera ha pasado nada extraordinario en nuestra vida que me acerco al sacramento como una forma de reafinar mi relación con Dios y con los demás y una forma de recibir gracia, ¿sí? Pero la otra forma, como tú la expresas, es mi misma espiritualidad, el Espíritu de Dios en mí me invita a acercarme al sacramento y tengo que ser dócil a la inspiración de Dios en mi vida, ¿sí? Sí, gracias. Eso me reconforta porque he estado pidiendo mucho a la Santísima Trinidad, sobre todo al Espíritu Santo, que siempre me reciba como esa morada, que Él siempre habite en mi corazón. Entonces, muchísimas gracias, Padre, que me dice esto porque reconforta mi alma. De nada, para servirle. Qué bueno, eso me da gusto que esta manera de ver
el misterio pascual, como una forma constante de recibir la salvación, y recibir la salvación es recibir la gracia. Nos hace otro comentario Teresa Olvera. Dice, la confesión es como ese polvo que se quita de los muebles. Esa es una forma de ir desempolvando lo que se va acumulando en nuestra vida, ¿verdad? Así como el polvo se acumula en los muebles y no los sacudimos de vez en cuando, así también los pecados veniales se van acumulando. Entonces por eso nos dice, la confesión es como ese polvo que se quita de los muebles aún en un cuarto cerrado. Los cuartos cerrados, aunque estén herméticamente cerrados, ahí entra el polvo y hay necesidad de sacudir, de limpiar. Igual en nuestras vidas, por más que nosotros creamos que no hemos hecho pecados, que no hemos cometido ninguna falta, no es cierto. No somos ángeles, no somos ya los santos redimidos que ya están en la presencia de Dios, ellos ya no cometen pecado. Nosotros, mientras estemos en este mundo, por más pequeños que sean nuestras faltas, ahí se van acumulando como el polvo, dice que se acumula en los muebles, aun cuando el cuarto esté cerrado. Y nos dice que esta cita es decía la hermana Edith. Muy gracias por su comentario, creo que es muy apropiado, ¿sí? Es una analogía muy interesante de así como se acumula el polvo en los muebles, así también se acumula. Se pueden acumular si no los sacudimos constantemente los pecados, aún los pecados veniales en nuestra vida, ¿sí? Muy bien, pues continuando con este tema de el misterio pascual, nos hace un comentario San Agustín de Hipona, este gran santo del norte de África. Dice, hay sacramento en la celebración cuando la conmemoración de lo que pasó se hace de tal manera que se comprende que también se significa algo que se debe recibir santamente, ¿sí? Nos dice San Agustín. Hay sacramento, hay misterio, en otra forma de decirlo, hay misterio en la celebración cuando la conmemoración de lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó? Que Cristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Esa es la conmemoración, eso es lo que conmemoramos, eso es lo que recordamos cuando celebramos la Eucaristía. Dice, hay misterio en la celebración cuando la conmemoración de lo que pasó se hace de tal manera que se comprende que también se significa algo que debe recibirse santamente, algo que debemos recibir dentro de del contexto, es decir, tenemos que estar en gracia. Recibirlo santamente es estar en gracia. Y así la celebración de la Pascua, de modo que no solo recordamos la memoria de lo que pasó, Cristo padeció, Cristo fue crucificado, Cristo murió, Cristo resucitó al tercer día, es lo que recordamos de lo que pasó, es decir, que Cristo murió y resucitó, sino que también poco omitimos nada de lo que a propósito de este tema está atestiguado para significar el misterio. Que al celebrar este evento pascual celebramos el misterio, que le llamamos el misterio de la salvación
o el misterio pascual. Y que después de la consagración del pan y el vino, lo que dice el sacerdote es: este es el misterio de la fe, o sea, el misterio de la salvación. Ahora, hay una gran diversidad en el misterio pascual, de cómo a través de los sacramentos se diversifica la forma en que ese misterio pascual se hace presente en nosotros. Por decirlo, en el bautismo. En el bautismo nosotros nos sumergimos para morir con Cristo. Y luego se nos saca del agua bautismal como una manera de renacer a una nueva vida, la vida en el Espíritu, la vida nueva en Cristo. Entonces, ese misterio pascual en el bautismo tiene esa diversificación, esa forma diversa de celebrar el misterio, que morimos con Cristo en su muerte y resucitamos con Él en su resurrección, y ya renacemos como criaturas nuevas, ciudadanos del reino de Dios. Ese es un aspecto. Ahora, otra diversificación del misterio pascual es el recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros no lo hubiéramos podido recibir si Jesucristo no nos hubiera concedido la gracia de poder enviar el Espíritu Santo, si no hubiera sido después de su glorificación, después de haber padecido, muerto y resucitado. Y entonces sí puede ascender al Padre y enviarnos el Espíritu Santo. Otra forma, una forma diversa de recibir el misterio pascual es cuando recibimos el Espíritu Santo en la confirmación. Es otra forma diversa también cuando son las órdenes sagradas. Es otra forma diversa de entrar al misterio pascual que en el sacramento del matrimonio, que San Pablo ya lo dice. Es un misterio, el misterio de que el esposo y la esposa sean una sola cosa. Dice, así como Cristo y la iglesia son una sola, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero el que hayamos sido constituidos cuerpo de Cristo se debió a que Jesucristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Dice, así de esa manera se realiza el misterio del matrimonio, que los dos ya no son uno, son dos, sino uno solo. Dice, es un misterio y lo refiero a Cristo. Al misterio de Cristo con la iglesia es el misterio del matrimonio con el marido y la mujer. Es otra forma diversa del misterio pascual en un sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos es otra forma diversa de este misterio pascual, que a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el Señor conforta al moribundo dándole la esperanza de que su muerte de esta vida es solamente un pasaje a la eternidad, que no hubiera sido posible este pasaje a la eternidad si Jesucristo no hubiera padecido, muerto y resucitado por nosotros para librarnos de la muerte. Entonces se manifiesta ese misterio pascual en la unción de los enfermos. Y así se va manifestando en formas diversas este misterio pascual, el que se celebra con más excelencia, esa presencia salvadora de Cristo en el misterio pascual, pues va a ser la Eucaristía. Y entonces, pues es una forma, son esas formas diversas del misterio pascual. Hay otro comentario que antes de terminar con nuestra programación nos hace Teresa Olvera. Padre, ¿una persona mayor está dispensada para no ir a misa y solo llevarle la Santa Comunión a su casa? O sea, depende de las circunstancias, Teresa.
Si la persona mayor ya no puede, ya no tiene movilidad y no tiene quien la lleve a celebrar la misa con la comunidad, si la persona está confinada a estar en casa, en realidad ni siquiera importa la edad, es que la persona esté imposibilitada de desplazarse a la iglesia, entonces está dispensada de no ir a misa. Las personas que no pueden no están obligadas. Las personas que pueden y que tienen la capacidad de ir están obligadas. Y entonces a las personas que están confinadas por limitaciones físicas, están limitadas a su ocasión, como ya lo habéis dicho, pero no están obligadas a asistir a misa, ¿sí? Entonces, no es solamente por mayoría de edad, es porque hay gente que es muy mayor y tienen la capacidad de ir a misa y van, pero es aquellas que no tienen la capacidad, ¿sí? Ya se nos está terminando el tiempo de compartir. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta así rapidito, pues todavía este es el momento. Padre, cuando uno va a recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, ¿lo puede ofrecer como por las almas del purgatorio, por todas esas personas que no conocen el amor de Dios? ¿Todas las Eucaristías que uno recibe, está bien? Sí, claro que nosotros siempre que vamos a recibir la Eucaristía podemos ofrecer ese momento salvífico por cualquier intención. Que es como una manera de responder a la invitación de Jesús: todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Y entonces, ¿qué momento más propicio que sea en el momento de celebrar esos misterios de nuestra salvación? Así es que sí, la Eucaristía siempre puede, el recibir la comunión siempre puede ser ofrecida por cualquier intención que nosotros tengamos, las intenciones particulares. Otra vez, no nos vayamos a este sentido de que pensemos que el ofrecimiento sea una especie de acto de magia, sino que sea un acto de espiritualidad que me hace, el recibir la Eucaristía siempre me hace solidario con los necesitados. Y entonces, ¿qué momento más propicio podría ser de estar en solidaridad con los necesitados que en el momento de ofrecer la comunión o de celebrar la Eucaristía? Es ese momento de poder nosotros solidarizarnos con aquellos que necesitan de nuestras oraciones. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Es como confiando por la misericordia de Dios. O hago ese ofrecimiento, más Dios lo va a tomar para ese ofrecimiento que use o para lo que mi Señor quiera, ¿verdad? Exacto. Pero siempre confiando en la voluntad, en su santísima voluntad. Bueno, muchas gracias, Padre. De nada, para servirles. Y pues bueno, ya se ha terminado nuestro tiempo de compartir. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación, sus comentarios y sus preguntas. Que tengan una feliz tarde y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Hasta el próximo. El Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.